Victoriano corrió, lo tomó de los hombros y tiró de él. Era tarde, la máquina le había destrozado la pierna derecha. El inspector, que notó algo raro, la palpó los brazos y descubrió que el desgraciado tenía un brazo postizo. Gritó y acudió gente, empleados del tren, pasajeros, entre estos la persona recién robada, que al ver la cartera se palpó el bolsillo, la recogió y volvió el tren, mudo de sorpresa. Victoriano, al arrastrar el cuerpo del hombre que se desangraba, se dio cuenta, por primera vez en su vida, de lo que representaba para la gente de esa estofa. Su papel era duro y bastaba su presencia para asustarlos hasta el extremo de hacerlos perder el control. Ese hombre era un ladrón, es cierto, pero la sangre salía espantosamente de su pierna destrozada y la cara se le ponía como de papel. Se asustó y se sintió responsable. Vinieron los ayudantes, se llamó a la ambulancia, el herido fue trasladado al hospital. Victoriano fue con él y no lo dejó hasta que los médicos le dijeron que el hombre se salvaría. La pierna fue amputada un poco más arriba de la rodilla. No volvió a la estación. Se fue a su casa y al otro día, a primera hora, visitó al detenido. Pasaron los días y conversé con él. El manco Arturo había perdido el brazo en un encuentro parecido, al huir de la policía en una estación. Robaba utilizando el que le quedaba, cosa difícil, un carterista con un solo brazo es como un prestidigitador con una sola mano. Robaba solo, le era imposible conseguir compañeros, nadie creía que con un solo brazo y con solo 5 dedos se pudiera conseguir jamás una cartera, mucho menos unas de esas gordas que se llevan, a veces, abrochadas con alfileres de gancho, en el bolsillo del saco. Era un solitario que vivía feliz en su soledad y que por eso contaba con el respeto y admiración de los demás ratas. Y ahora perdía una pierna. Victoriano se hizo su amigo y contribuyó con algunos pesos a la compra de la pierna de goma que algunos rateros de alto bordo regalaron a Arturo. Conversó también con ellos, jamás había conversado con un ladrón más de unos segundos, ahora lo hizo con largueza. Arturo era un hombre sencillo, había viajado por Europa, hablaba francés, lo aprendió durante unos años de cárcel en París y era un hombre limpio que hablaba despacio y sonriendo. El inspector, que en sus primeros años de agente lidió con lo peor del ladronaje, ratas de baja categoría, insolentes y sucios, seguía creyendo que todos eran iguales. Es cierto que había pescado algunos finos truchimanes, especies de pejerreyes si se les comparaba con los cachalotes de baja ralea, pero nunca se le ocurrió conversar con ellos y averiguar qué clase de hombres eran, y no lo había hecho porque el juicio que tenía de ellos era un juicio firme, un prejuicio, eran ladrones y nada más. Arturo le resultó una sorpresa, aunque una dolorosa sorpresa. Nadie le quitaba de la mente la idea de que el culpable de que ese hombre hubiese perdido una pierna era él y fue inútil que Arturo le dijese que era cosa de la mala suerte o de la casualidad. No. Después de esto empezó a tratar de conocer a los ladrones que tomaba y a los que, por un motivo u otro, llamaban su atención en los calabozos del departamento. Se llevó algunas sorpresas agradables y recibió, otras veces, verdaderos puntapiés en la cara. Había hombres que hablaban y obraban como dando patadas, desde allí la escala subía hasta los que, como Arturo, parecían pedir permiso para vivir, lo que no les impedía, es cierto, robar la cartera, si podían, al mismísimo ángel de la guarda, pero una cosa es la condición y otra la profesión. Los mejores eran los solitarios, aunque tenían algo raro que algunas veces pudo descubrir, el carácter, las costumbres, de dónde salían. Terminó por darse cuenta, a pesar de todas las diferencias, de que eran hombres, todos hombres, que aparte su profesión, eran semejantes a los demás, a los policías, a los jefes, a los abogados, a los empleados, a los gendarmes, a los trabajadores, a todos los que él conocía y a los que habría podido conocer. ¿Por qué no cambiaban de oficio? No es fácil hacerlo, los carpinteros mueren, carpinteros y los maquinistas, salvo rarísimas excepciones. Pero faltaba lo mejor, un día se encontró cara a cara con el camisero, ladrón español, célebre entre los ladrones, hombre, que a las 2 horas de estar detenido en una comisaría, tenía de su parte a todo el personal, desde los gendarmes hasta los oficiales, pocos podían resistir su gracia, y si en vez de sacarle a la gente la cartera a escondidas se la hubiese pedido con la simpatía con que pedía a un vigilante que le fuese a traer una garrafa de vino, la verdad es que solo los muy miserables se la habrían negado. Cuando Victoriano lo tomó y lo sacó a la calle, oyó que el camisero le preguntaba lo que ladrón alguno le preguntara hasta entonces: ¿a dónde vamos? Le contestó que al departamento. ¿A dónde podía ser? Hombre, creí que me llevaba a beber un vaso de vinillo o algo así, por aquí hay muy buenas aceitunas. 2 cuadras más allá Victoriano creyó morirse de risa con las ocurrencias del madrileño y siguió riéndose hasta llegar al cuartel, en donde, a pesar de la gracia que le había hecho, lo dejó, volviendo a la estación. A los pocos días, y como no existía acusación de ninguna especie contra él, el camisero fue puesto en libertad, y en la noche, a la llegada del tren de los millonarios, Victoriano, con una sorpresa que en su vida sintiera, vio como el camisero, limpio, casi elegante, con los grandes bigotes bien atusados, bajaba de un coche de primera, sobre todo al brazo, en seguimiento de un señor a quien parecía querer sacar la cartera poco menos que a tirones. Victoriano quedó con la boca abierta. El camisero, al verlo, no solo no hizo lo que la mayoría de los ladrones hacía al verlo, esconderse o huir, sino que, por el contrario, le guiñó un ojo y sonrió, siguiendo a prisa tras aquella cartera que se le escapaba. Cuando reaccionó, el rata estaba ya fuera de la estación, en la calle, y allí lo encontró, pero no ya alegre y dicharachero como la vez anterior y como momentos antes, sino que hecho una furia. El pasajero había tomado un coche, llevándose su cartera. Maldita sea. Que no veo una desde hace un año. Tuvo que apaciguarlo. Tengo mujer y 5 hijos y estoy con las manos como de plomo. Vamos a ver qué pasa. Y nadie supo, ni en ese tiempo ni después, qué más dijo el rata ni qué historia contó ni qué propuso al inspector.
Lo cierto es que desde ese día en adelante se robó en la estación de Victoriano y en todas las estaciones de la ciudad como si se estuviera en despoblado, las carteras y hasta los maletines desaparecían como si sus dueños durmieran y como si los agentes no fuesen pagados para impedir que aquello sucediera. El jefe llamó a Victoriano. ¿Qué pasa? Nada, señor. ¿Y todos esos robos? Se encogió de hombros. Vigilo, pero no veo a nadie. ¿Qué quiere que haga? Vigilar un poco más. Se le sacó de la estación y fue trasladado a los muelles. Allí aliviaron de la cartera, en la misma escala de desembarco, al capitán de un paquete inglés, puras libras esterlinas, lo mandaron a un banco y el gerente pidió que lo cambiaran por otro, los clientes ya no se atrevían a entrar, y allí donde aparecía, como el 100 ladrones aparecieran junto con él, no se sentían más que gritos de, mi cartera, atajen al ladrón, un ladrón que jamás hará detenido. Se le llamó a la jefatura, pero no se sacó nada en limpio, y lo peor fue que se empezó a robar en todas partes, estuviese o no Victoriano, los ladrones habían encontrado, por fin, su oportunidad y llegaban de todas partes, en mangas, como las langostas, robando a diestro y siniestro, con las dos manos, y marchándose enseguida, seguros de que aquello era demasiado lindo para que durase. La población de ratas aumentó hasta el punto de que en las estaciones se veía a veces tantos ladrones como pasajeros, sin que por eso llevaran más detenidos al departamento, donde solo llegaban los muy torpes o los que eran tomados por los mismos pasajeros y entregados, en medio de golpes, a los vigilantes de la calle, ya que los pesquisas brillaban por su ausencia. Los vigilantes, por lo demás, no entraban en el negocio. Los jefes estaban como sentados en una parrilla, tostándose a fuego lento. Intervino el gobernador de la provincia. Se interrogó a los agentes y nadie sabía una palabra, aunque en verdad lo sabían todos, muy bien, así como lo sabían los carteristas. Victoriano y los demás inspectores y los agentes de primera, de segunda y aún de tercera clase recibían una participación de la banda con que cada uno operaba. Habían caído en una espantosa venalidad, Victoriano el primero, humanizándose demasiado. Un día todo terminó, y la culpa, como siempre, fue de los peores, el negro Antonio, que aprovechando aquella coyuntura pasara de atracador a carterista, sin tener dedos para el órgano ni para nada que no fuese pegar o acogotar en una calle solitaria y que no era en realidad más que una especie de sirviente de la cuadrilla que trabajaba bajo el ojo bondadoso, antes tan terrible, de Victoriano, fue detenido, borracho, en la central, no solo intentó sacar a tirones una cartera a un pasajero, sino que, además, le pegó cuando el hombre se resistió a dejarse desvalijar de semejante modo. Era demasiado. En el calabozo empezó a gritar y a decir tales cosas que el jefe, a quien se te pasó el cuento, lo hizo llevar a su presencia. ¿Qué estás diciendo? La verdad. ¿Y cuál es la verdad? A ver, vos sos un buen gaucho, aclaremos. Y el negro Antonio, fanfarrón y estúpido, lo contó todo, Victoriano, y como en la mayoría de los agentes, recibían coimas de los ladrones. Mientes. Miento. Quiere que se lo pruebe. Te pongo en libertad incondicional. Hecho. El jefe apuntó la serie y los números de 10 billetes de 100 pesos y se los entregó. El negro fue soltado, poniéndosele un agente especial para que lo vigilara. Una vez en la calle, el negro tomó un tren 2 o 3 estaciones antes de aquella en que estaría Victoriano, llegó, bajó y a la pasada le hizo una señal. Minutos después, en un reservado del restaurante en que Victoriano acostumbraba a verse con el zurdo Julián, jefe de la banda, Antonio le entregó los 10 billetes. ¿Y esto? Se los manda él. Zurdo, siguió viaje a Buenos Aires. El inspector se quedó sorprendido, no acostumbraba a entenderse con los pájaros de vuelo bajo, pero allí estaban los 1000 pesos, que representaban una suma varias veces superior a lo que él ganaba en un mes, y se los guardó. El negro se fue. Victoriano esperó un momento y salió. En la acera, como dos postes, estaban dos vigilantes de uniforme que se le acercaron y le comunicaron, muy respetuosamente, que tenían orden de llevarlo al departamento. Victoriano rió, en la creencia de que se trataba de una equivocación, pero uno de los vigilantes le dijo que no había motivo alguno para reírse, sabían quién era y lo único que tenía que hacer era seguirlos. Quiso resistirse y el otro vigilante le manifestó que era preferible que se riera, pertenecían al servicio rural, que perseguía bandidos y cuatreros y habían sido elegidos por el propio jefe. Así es que andando y nada de meterse las manos en los bolsillos, tirar papelitos u otros entretenimientos, Victoriano advirtió que el asunto era serio y agachó la cabeza. En la oficina y delante del jefe, lo registraron, en los bolsillos estaban los 10 billetes de 100 pesos, igual serie, igual número. No cabía duda. Está bien. Váyanse. Victoriano no negó y explicó su caso, tenía 23 años de servicio, entrado como agente auxiliar, como se hiciera notar por su habilidad para detener y reconocer ladrones de carteras, se le pasó el servicio regular, en donde, en poco tiempo, llegó a ser agente de primera, y años después, inspector. Allí se detuvo su carrera, llevaba 10 años en el puesto y tenía un sueldo miserable, cualquiera de los estancieros que viajaban en el tren de las 6:45 llevaba en su cartera, en cualquier momento, una cantidad de dinero superior en varias veces a su sueldo anual. Él tenía que cuidarles ese dinero, sin esperanzas de ascender a jefe de brigada, a subcomisario o a director, esos puestos eran políticos y se daban a personas que estaban al servicio de algún jefe de partido. No podía hacer eso, su trabajo no se lo permitía y su carácter no se prestaba para ello, tampoco podía pegar a nadie ni andar con chismes o delaciones, como un matón o un alcahuete. Había perseguido y detenido a los ladrones tal como el perro persigue y caza perdices y conejos, sin saber que son, como él, animales que viven y necesitan vivir, y nunca, hasta el día en que el manco Arturo cayó bajo las ruedas de una locomotora al huir de él, pensó o sospechó que un ladrón era también un hombre con los mismos órganos y las mismas necesidades de todos los hombres, con casa, con mujer, con hijos. Esa era su revelación, había descubierto al hombre.
¿Por qué era entonces policía? ¿Por qué no podía ser otra cosa? No le pasaría lo mismo al ladrón. Luego vino el maldito camisero. Jamás, ningún ladrón, tuvo el valor de hacerle frente y conversar con él. Lo miraban nada más que como policía, así como él los miraba nada más que como ladrones. Cuando tomaba uno lo llevaba al cuartel, lo entregaba y no volvía a saber de él hasta el momento en que, de nuevo, el hombre tenía la desgracia de caer bajo su mirada y su amo, y jamás una palabra, una conversación, una confidencia, mucho menos una palabra afectuosa, una sonrisa. ¿Por qué? El camisero fue diferente, le habló y lo trató como hombre, más aún, se rió de él, de su fama, de su autoridad, de su amor al deber. Ese era un hombre. Había recibido dinero, sí, pero ese era otro asunto. El jefe debía saber que en su vida no había hecho sino dos cosas: detener ladrones y tener hijos, y si en el año anterior había detenido más ladrones que otro agente, también ese mismo año tuvo su 11º hijo. El jefe, hombre salido del montón, pero que había tenido la habilidad de ponerse al servicio de un cacique político, lo comprendió todo. Las cosas, sin embargo, ya no podían seguir así, y aunque estimaba a Victoriano como a la niña de sus ojos, ya que era su mejor agente, le hizo firmar la renuncia, le dio una palmadita en los hombros y lo despidió, y aquella noche, a medida que los agentes llegaban al departamento a entregar o a recibir su turno, fueron informados de su suerte: despedido. Interino, confirmado. Victoriano vive todavía y por suerte para él, sus hijos han salido personas decentes. Aurelio es su hijo mayor. El negro. Antonio. El zurdo Julián le pegó una sola puñalada. Al atardecer me junté con mi madre en la puerta de investigaciones y regresamos a casa. Había pagado la primera cuota. -7. No pude, pues, embarcar, carecía de documentos, a pesar de mis piernas y de mis brazos, a pesar de mis pulmones y de mi estómago, a pesar de mi soledad y de mi hambre, parecía no existir para nadie. Me senté en la escalera del muelle y miré hacia el mar. El barco viraba en 180 grados, enfilando después hacia el noroeste. Relucían al sol de la tarde los bronces y las pinturas, los blancos botes, las obscuras chimeneas. Lo recorrí con los ojos de popa a proa. En algún lugar de la cubierta, en un camarote, en la cocina o en el comedor, iba mi amigo. Incliné la cabeza, descorazonado. Allí me quedaba, en aquel puerto desconocido, solo, sin dinero, sin nacionalidad comprobada, sin amigo. Lo había conocido a la orilla de un río. Me acerqué a él desde lejos y solo cuando llegué a su lado levantó la cabeza y me miró. ¿Le gustan? Sobre el pasto se movían dos pequeñas tortugas. Son suyas. Mías. Vamos, camina. Con una ramita empujó a una de ellas. ¿Las lleva con usted? Sí. Me miró de nuevo, examinándome, y se irguió. Algo llamaba su atención. Quizá mi modo de hablar. ¿Y usted? No supo qué contestar a aquella pregunta y callé, esperando otra. ¿De dónde viene? Giré el cuerpo y señalé las altas montañas. De Argentina. Moví la cabeza afirmativamente. Me miró de arriba abajo, estuvo un momento silencioso y luego estalló: Carafita. Señaló mis zapatos, que ya no tenían tacones, contrafuertes ni suelas. Al salir de Mendoza en dirección a Chile eran nuevos, sin embargo. ¿Cómo camina? Con los pies. Sonreí tristemente mi chiste. Siéntese, me invitó. Cuando lo hice y estiré las piernas, las plantas de mis pies, negras de mugre y heridas, le arrancaron otra exclamación: ¿cómo puede andar? Me eché hacia atrás, tendiéndome sobre el pasto, mientras él, abandonando sus tortugas, seguía mirando mis pies. Oí que decía: de Argentina, Buenos Aires. Mendoza. Todo a pie. -80 kilómetros en tren, escondidos, en la cordillera. Miró en derredor. No anda solo. Ahora sí. ¿Qué se han hecho sus compañeros? Marcharon hacia el sur. ¿Y usted? Aquel, y usted, le servía para muchos casos. ¿Y usted por qué no fue? ¿Y usted, quién es? ¿Y usted, de dónde viene? ¿Y usted, qué dice? Respondí, por intuición: no quiero ir al sur, mucha agua. No me interesan las minas. Inclinó la cabeza y dijo: sí, pero es lindo. ¿Cómo sabe que es lluvioso? Lo habré leído. Es cierto, llueve mucho. También he estado en Argentina. Me enderecé. Volví hace 2 años. Estábamos sentados en la orilla sur de la Concagua, cerca ya, del mar. Las aguas, bajas allí, sonaban al arrastrarse sobre los guijarros. Recogió las tortugas, que avanzaban hacia el río. ¿Y por qué ha dejado su casa? Pregunté. Me miró sorprendido. ¿Y usted? Me tocó a mí sorprenderme. Era la misma pregunta hecha ya 2 veces y que pude dejar sin respuesta. Ahora no podía evitarlo. No tengo casa. Pareció desconcertado. ¿Tendrá familia? Sí, y esa familia vivirá en alguna parte. Callé. ¿Cómo decirle por qué no sabía nada de mis hermanos y de mi padre? Quizás se dio cuenta de mi confusión y no insistió. Habló: mi madre ha muerto, es decir, creo que ha muerto, no la conocí y no sé nada de ella. En mi casa no hay ningún recuerdo de ella, un retrato, una carta, un tejido, cualquiera de esas cosas que dejan las madres y que las recuerdan. Y no es porque mi madrastra las haya destruido o guardado, no las hubo antes de que ella viniera a casa. Durante años vivimos solos con mi padre. ¿Qué hace su padre? Me miró, sorprendido de nuevo. ¿Qué hace? Sí, ¿en qué trabaja? Es profesor. La conversación no lograba tomar una marcha regular. Nos dábamos minuciosas miradas, examinando nuestros rostros, nuestras ropas, nuestros movimientos, como el por el examen de todo ello pudiéramos llegar a saber algo de uno o de otro.
Hablaba correctamente y debía ser unos 7 años mayor que yo, años que representaban una gran porción de experiencia y de conocimientos. Cosa inverosímil, usaba lentes, y no lentes con varillas, de esos con los cuales uno puede correr, saltar, agacharse, pelear y hasta nadar, sino de esos que se sujetan a la nariz con unas pinzas que pellizcan apenas la piel. Un vagabundo con lentes resulta tan raro como uno con paraguas, y no me cabía duda de que lo era. Sus zapatos, aunque intactos aún, estaban repletos de tierra. ¿Cuántos kilómetros llevaba andados ese día? Unos calcetines color ratón le caían flojamente sobre los tobillos y los bajos del pantalón aparecían tan sucios como los zapatos. Su ropa era casi nueva, pero se veía abandonada, llena de polvo, como si su dueño no tuviera nada que hacer con ella. Su camisa, sin embargo, aunque no resplandeciente, estaba aún presentable y en ella una corbata negra, pelada y con algunas hilachas, iba para allá y para acá, buscando el desbocado cuello. Lo mejor habría sido declarar que era necesario interrogarnos por turno sobre todo aquello que queríamos saber, nuestro origen, por ejemplo, nuestro rumbo, si alguno teníamos, nuestro destino, si es que sospechábamos cuál fuese y por qué, cuándo y cómo, pero no era fácil decidirse y no era fácil porque, en realidad, no sentíamos aún la necesidad de saber lo que concernía al otro. Estábamos en los primeros finteos y desconfiábamos, y si resultaba que a la postre no tenían interés el uno por el otro. Podía suceder que yo llegara a parecerle tanto o que él me lo pareciese a mí, como podía ocurrir que sus costumbres o sus movimientos me fuesen desagradables o que los míos le pareciesen extraños. Ya me había sucedido y quizá él también encontrar individuos con los cuales no solo es difícil congeniar, sino que hasta conversar o estar parados juntos en alguna parte, individuos constituidos de un modo único, duros e impenetrables, por ejemplo, o blandos y porosos, como trozos de ubres de vacas, con los cuales, en muchos casos y en engañados por las circunstancias, es uno abierto, comunicativo, y cuenta su vida o algo de ella, dice su chiste y ríe, para descubrir, al final, que no solo ha perdido el tiempo hablando sino que, peor aún, ha hecho el ridículo hablando a ese individuo de asuntos que a ese individuo le son indiferentes. Había en él, no obstante, algo con que se podía contar desde el principio, las tortugas, en primer lugar, y sus anteojos, después, un individuo con 2 tortugas en su equipaje y un par de lentes sobre la nariz no era alguien a quien se pudiera despreciar allí, a la orilla de la Concagua, era preciso tomarlo en consideración. Son escasos los vagabundos con anteojos y solo había conocido uno, un individuo que viajaba en compañía de un organillero y de un platillero con bombo, no en calidad de músico, que no lo era, sino de agregado comercial. Cuando el organillero terminaba de girar la manivela y el platillero de tocar y brincar, el judío, pues lo era, polaco además, se adelantaba hacia el público y empezaba a hablar. Tenía un rostro infantil, lleno de luz, mejillas sonrosadas y bigote rubio, una larga y dorada cabellera, que se escapaba por debajo de una mugrienta gorra, daba a su ser un aire de iluminado. Unos ojos azulencos, de lejano y triste mirar, examinaban a la clientela desde detrás de unos redondos anteojos. Sus ademanes sobrios, casi finos, y su voz suave, impresionaban a la gente, haciéndola creer que aquel hombre hablaba de algo muy importante, tal vez, por su exótico aspecto, de una nueva revelación. Nadie entendía, en los primeros momentos, lo que decía. Llevaba bajo el brazo un paquete de folletos y de allí extraía uno, que tendía hacia los circunstantes. Estaba allí el verbo. Algunos espectadores habrían deseado tomarlo inmediatamente, pero como hasta ahora ningún elegido del Señor ha aparecido en el mundo en compañía de un organillero que toca, parlame de amore, Marilú, y de un timbalero que salta y lanza alaridos, se retenían, aguzando la inteligencia y el oído. A los pocos instantes, los que estaban más cerca y que eran generalmente los primeros en entender lo que aquel hombre hablaba, sentían como si una enorme mano les hiciera cosquillas en varias partes del cuerpo al mismo tiempo y se inclinaban o se echaban hacia atrás o hacia un lado, dominados por una irreprimible risa. El iluminado de la gorra mugrienta vendía cancioneros y no hacía, al hablar, otra cosa que anunciarlos y ofrecerlos, pero con palabras tan desfiguradas, tan cambiadas de género y sonido, que nadie podía oírlas sin largar la risa. La gente compraba cancioneros con la esperanza de que resultaran tan graciosos como el vendedor, encontrándose con que no ocurría eso, no había en ellos otra cosa que tangos y milongas con letras capaces de hacer sollozar a un antropófago. Entretanto, indiferentes a las alusiones o desilusiones ajenas, el organillero, inclinado bajo el peso de su instrumento, el platillero con su bombo y su corona de campanillas, y el hombre del rostro iluminado con su paquete de folletos bajo el brazo y sus anteojos brillando sobre la naricilla rojiza, retomaban su camino, mudos como postes. No, un vagabundo con anteojos es una rara ave y allí están, además, las tortugas, deslizándose sin ruido sobre el pasto. Nunca he visto a nadie, ni he oído hablar a nadie, que viaje a pies llevando un animal cualquiera, un perro, por ejemplo, o un gato, que exigen atenciones y cuidados especiales y que además muerden, rasguñan, destrozan, ladran, maullan, roban, hacen el amor, se reproducen, desaparecen, aparecen. Por otra parte, todos los animales domésticos son sedentarios, de otro modo no serían ni lo uno ni lo otro, y nadie ha visto nunca a un viajero que recorra el mundo en compañía de una gallina o de una vaca. Odiaba a esos individuos que viven en los alrededores de las ciudades, en terrenos eriazos, bajo armazones de latas y de sacos, rodeados de gatos, perros y pulgas. Me parecían hombres sórdidos sin atmósfera propia o con una de perros y gatos, seres alumbrados por una imaginación tan obscura como sus pocilgas y que no encentran nada más interesante que imitar a otros hombres sus casas, sus comodidades, rodeándose para ello de animales repelentes, gatos enfermos, perros sarnosos. Muchos se creen dueños de los terrenos en que viven y ahuyentan a los niños que van a jugar sobre el pasto, cerca de sus apestosos ranchos. Prefería los vagabundos sin casa. Pero estas son tortugas pequeñas, torpes y graciosas al mismo tiempo, color tierra, caben las dos en una mano y se desplazan como terrones sobre el húmedo pasto fluvial.
Le dan prestancia, originalidad, distinción. ¿Por qué las lleva? No podrá comérselas en caso de necesidad ni le servirán de guardaespaldas o de cómplices en ninguna pilatunada. Su ventaja es su pequeñez. No era, pues, un ser vulgar, uno de esos, tan comunes en todas las clases sociales, que repelen a sus semejantes como puede repeler un perro muerto. Algo brotaba de él, clara y tranquilamente. Sus ojos, como los del vendedor de cancioneros, eran también de poco brillo, aunque no azulencos, sino oscuros, castaños quizá, de pequeño tamaño y cortas y tiesas pestañas, ojos de miope. Pero, sin duda, le tocaba a él preguntar. No tiene dinero. ¿No para qué? Señaló mis zapatos. Con esas chancletas no llegará muy lejos. Era cierto, aunque ya ni chancletas pudiera llamárseles. Un trozo de alambre tomado de la jeta de la puntera y unido al cerquillo, impedía la desintegración total. Es cierto, pero todo lo que tengo son 20 centavos argentinos. Aquí están. Era el capital con que entraba al país. Examinó la moneda y la dejó sobre el pasto, donde quedó brillando, una cabeza de mujer y un gorro frigio. Sean eternos los laureles, tengo ropa, que puedo vender. No la venda, le hará falta. ¿Qué hago, entonces? Llevo unas alpargatas en mi mochila, se las prestaré. Me quedarán chicas. Les cortaremos lo que moleste, lo esencial es no pisar en el suelo desnudo. Guión 8. El cauce del río Aconcagua es allí bastante ancho, pero su caudal es escaso y está, además, dividido en brazos que aparecen aquí o allá, entre los matorrales, buscando niveles más bajos o terrenos más blandos, adelgazándose o engruesando, según la suerte que les toca, pues ocurra que tan pronto es aquel despojado íntegramente de sus aguas por un canal como este, aumentado por el caudal de uno más pequeño, que habiendo hallado dificultades en su marcha, terrenos duros, por ejemplo, o lechos con guijarros muy gordos, renuncia a sus ambiciones de independencia y se une con el primero que encuentra, y hay algunos que luchan durante un gran trecho con las piedras que los areneros dejan amontonadas en uno y otro lado o que el mismo río, en épocas de crecida, al arremeter contra todo, acumula, y se oye al agua deslizarse prolijamente, como contando las piedras, hasta alcanzar un remanso, donde parece descansar, para luego seguir silenciosa. La orilla contraria muestra hileras o grupos de árboles, sauces y álamos, principalmente, hay un corte a pique, de poca altura, luego un trozo plano, breve, y enseguida el terreno empieza a subir hacia las colinas marítimas, amarillas algunas de rastrojos de trigo o cebado y todas mostrando graciosos grupos de arbolillos, espinos, maitenes, bouldous, que aparecen sobre ellas como amigos o como viejas que conversan allí sobre la vida dura y las terribles enfermedades de la infancia, de la adolescencia, de la edad madura y de la vejez. Mirando hacia el oeste ocurre que no se ve nada. Puede el río correr allí a su gusto, libre de altas orillas, de vegas, de matorrales, de guijarros, de canales de riego o industriales que lo despojan, lo achican, para después volver a llenarlo. No, el río muere allí. Hay algo como una neblina hacia el oeste. Y detrás de ese algo como neblina está el mar. Hacia el este se alza la muralla de la cordillera, cumbres violentas, relámpagos de hielo quizá tan viejos como el mar. El Aconcagua, padre del río, llena el horizonte. Caminaremos mientras conversamos. Las alpargatas me quedaban un poco chicas, pero no me molestaban. Recogimos el equipaje y nos pusimos en marcha. Junto con hacerlo, mi amigo empezó a hablar. Voy para Valparaíso y pienso seguir hacia el norte, hasta donde pueda, quizá hasta Panamá o quizá hasta el estrecho de Bering. Esta es mi tercera salida. Mi padre dice que son como las del Quijote, tal vez, aunque no sé por qué, no he leído el Quijote. La primera vez me fui de puro aburrido, me fatigan las matemáticas y la gramática, la historia antigua y la moderna, educación cívica y el francés, antes de enseñarme a limpiarme las narices, ya me enseñaron los nombres de los dioses egipcios. ¿Para qué? Cultura. Gracias a la cultura mi padre no me dejaba comer, llegaba a la casa a la hora de almuerzo o de la comida, cansado de intentar aprender algo, y él, que es profesor, como le dije, me recibía con un rosario de preguntas. ¿Qué estudiaste hoy? Me quedaba con la cuchara a medio camino, entre el plato y la boca. Francés, castellano, biología, matemáticas. Matemáticas. ¿Qué parte de las matemáticas? Y teníamos matemáticas hasta el postre. Es un hombre que domina el álgebra como un pescador puede dominar sus redes. ¿Qué hacer? Todo cansa, pero más que nada las matemáticas. Pensé en el mar, habría allí álgebra, geometría, declinaciones, ecuaciones de primer grado, decimales, verbos auxiliares y sepa Dios qué más. Quería horizontes, no muy amplios porque soy medio cegatón, pero más extensos que los que me permitían los muros de la sala de clases y los bigotes del profesor de francés. Me fui, pues, hacia el mar. Los náufragos suspiran por un barco que los lleve al continente, yo quería uno que me llevara a una isla, fuese la que fuere. Caí en un barco de guerra, ya era algo, marinero, no había humanidades, aunque sí un sargento de mar que no hablaba ni gritaba, sino que bramaba, alza arriba, marinero. Trinca coi. Coisa la batayola, y agregaba, entre serio y zumbón, al amanecer, se acabó la buena vida, la buena vida. La verdad es que no era tan mala, navegando toda la costa de Chile y más allá, desde el polo al ardiente Ecuador, como cantaba mi abuela paterna en Valparaíso. Lo había elegido y lo aguanté hasta que pude. Soy malo para estudiar y malo para los trabajos manuales, nunca he podido clavar derecho un clavo ni cortar a escuadra una tabla cualquiera. ¿Para qué sirvo? Vaya uno a saber, pero me cansé también. Vira a estribor, aguanta a babor, despeja la cubierta, atrinca ese cabo, barra aquí, limpia allá, arrea el bote del capitán, cerrar las escotillas. Temporal en Cabo Reipar, nubes barbadas, viento acarretadas. Deserté en Punta Arenas,
Tenía bastante navegación y quería pisar tierra firme. En tierra, sin embargo, era necesario trabajar y no sabía hacer nada. Di vueltas y vueltas, durmiendo en un hotelucho como para loberos con mala suerte, hasta que me encontré con un amigo, esos amigos del liceo que uno encuentra siempre en todas partes, son tantos. Tú por y aquí. ¿Qué demonios te ha traído a Punta Arenas? Deserté de mi barco y busco trabajo. Trabajo en Punta Arenas, en este tiempo. No pude elegir otro. Era otoño. Sin embargo, déjame pensar, aunque, a la verdad, no hay que pensarlo mucho, te gustaría ser agente de policía. Policía. Con uniforme, sable, botas, pistotón, etc. No, gracias. No, hombre, policía de investigaciones, ¿cómo se llaman? Agentes, pesquisas, de esos que andan vestidos de civiles. Había 4 aquí, pero se va uno y necesitan un reemplazante, el sueldo no es tan malo y el trabajo no es mucho. Hay muchos ladrones aquí. Ladrones. Aquí no hay ladrones. ¿Cómo quieres que los haya en una ciudad en que el termómetro baja en invierno hasta los 20 grados bajo cero? Ni ladrones ni mendigos, se helarían en las calles. Apenas hay uno que otro robo, así, de circunstancias, asesinatos, poquísimos, suicidios, sí, sobre todo cuando el oeste sopla durante muchos días seguidos, pero a los suicidas no hay que perseguirlos ni encarcelarlos, se les entierra y listo. ¿Qué te parece? ¿Qué me iba a parecer? Acepté. Peor es comer ratones. El barco había zarpado y no tenía otra salida, agente de policía, lindo oficio. Y allí me quedé, en la ciudad de los días cortos y de las noches largas, o al revés, según la estación, con un revólver del 44 a la cintura, esperando que pasaran el otoño y el invierno para poder zarpar hacia el norte. Pasé un invierno macanudo. Un día hubo un incendio, un almacén, ayudado por el viento, se quemó en 2 minutos, pura madera, cuando llegaron los bomberos todo era ceniza. Se averiguó, el dueño le había arrimado fuego y lo declaró a gritos, era un italiano, estaba aburrido del almacén y quiso venderlo, sin encontrar comprador por ningún precio, quiso dejarlo a un compatriota, pero el compatriota, que estaba buscando oro en Tierra del Fuego y que, al parecer, había encontrado sus pepitas, declaró que aceptaría cualquier regalo que no fuese un almacén, no le interesaban los bienes de ese género, a otro perro con ese hueso. El italiano sintió una desesperación tremenda, no podía arrendarlo, no podía venderlo y tampoco se decidía a dejarlo abandonado, quería marcharse, sin embargo, y cuando llegaron los días en que el viento empieza a soplar de firme de día y de noche, no soportó más y decidió quemarlo, así se libraría de él. El almacén no tenía seguro. Así lo declaró y se sospechó que estuviese demente, un almacenero, italiano o no, que quema su negocio, sin tenerlo asegurado, no puede estar sino picado de vinagre, y en realidad lo estaba, de remate. Se le detuvo, y como allá no había manicomio, fue internado en el hospital, encargándose a la policía que lo custodiara en tanto llegaba el barco que pudiera llevarlo a Valparaíso. Tenía que ser un policía sin uniforme, el loco, no sé por qué, no podía soportar la vista de los uniformes, empezaba a hablar de Garibaldi y se ponía furioso. Me tocó uno de los turnos, qué suerte la mía. Cuando lo vi por primera vez hablé un poco con él para ver qué tal andaba y me convencí de que lo mejor sería, si no deseaba terminar como él, no hablarle una sola palabra en tanto estuviera vigilándolo ni nunca. Y allí nos quedamos, encerrados los dos en una pieza del hospital, mudos como tablones de 2 pulgadas, él sentado o acostado en su cama, yo de pie, apoyado en la puerta o sentado en una silla. El asunto duró bastantes días, cuando el compañero, el otro policía, me entregaba el turno le tocaba el de la noche, parecía estar convaleciente de una pulmonía bilateral, y yo, cuando se lo entregaba al atardecer, se sentía como después de baldear solo la cubierta de un acorazado. Llevé libros y me dediqué a leer. Pero no podía hacerlo con tranquilidad, sentía que el loco me miraba y estudiaba mis movimientos, esperando el instante en que pudiera echársele encima. Era muy entretenido aquel trabajito. El loco se largaba de pronto a recitar un largo monólogo en italiano, a media voz, del cual no se entendía nada o casi nada, 2 o 3 palabras no más. Dejaba de leer y lo miraba esperando que callara. Era un hombre bajo y fuerte, de cabeza un poco cuadrada, piel blanca y pelo negro, llevaba bigotes. Hablaba y hablaba durante largos ratos y de vez en cuando me dirigía unas rápidas y sombrías miradas, como escondiéndose de mí, la cabeza baja, los ojos rojos. Se me ocurría, sin embargo, que no me daba más importancia que a las sillas o a las tablas del piso, pero sus miradas, aunque eran iguales para todo, me producían intranquilidad. ¿Qué le pasaría al barco que no llegaba? Habría dado mi sueldo de 1 año por no estar allí y renegaba contra la estupidez que había hecho al desertar del barco, el sargento era, con mucho, preferible al loco. El italiano callaba y yo continuaba leyendo, y un día, en los momentos en que la novela que leía llegaba a su más alto grado de interés, sentí que me caía encima algo así como una casa de 2 pisos, di de cara contra el suelo, y la silla en que me sentaba estalló como una nuez al ser apretada por un alicate. El loco, aprovechando mi descuido y mi pasión por la lectura de novelas, se lanzó como un tigre. Quedé debajo de él, en una mano la novela y con la otra tratando de tomar al loco de alguna parte vulnerable, fuese la que fuere. Durante unos segundos mantuve el libro en la mano, algo inconsciente me impedía soltarlo, como si ese algo temiera que durante la lucha llegara a destrozarse y nos quedáramos sin saber qué pasaba en los últimos capítulos. Era una novela inglesa, La cuchara de plata. Volviendo en mí, la dejé, arrojándola con cuidado a cierta distancia y me dediqué enseguida al italiano, que resoplaba como una foca. Me tenía tomado del cuello, por sobre un hombro estaba nada más que a media sobre mí, y me lo apretaba, aunque un poco débilmente, con una sola mano, la izquierda, mientras la derecha andaba por mis costillas, tanteándome como si buscara algo. ¿Qué quería? Cuando me di cuenta de lo que pretendía, sentí terror,
quería apoderarse de mi revólver. Mientras me tenía así y me manoseaba, rompió con un monólogo que empezó con las palabras, la rivoltella, y en la cual, como en todos los otros, mencionó a Garibaldi. Nadie me quita de la cabeza la seguridad de que aquel hombre era uno de los de Marsala, el último quizá. Pesaba y me retenía en una situación que me impedía hacer fuerzas, aprovechando, sin embargo, un instante en que la presión se aflojó en alguna parte, me di vuelta al mismo tiempo que lanzaba un alarido que pudo haberse escuchado en el canal Beagle, pero que, desgraciadamente, nadie escuchó. La habitación era una de las últimas del edificio y soplaba un oeste de los demonios. Me di cuenta de todo, y cuando logré colocarme encima del loco venciendo su resistencia, procedí como me lo aconsejaban las circunstancias, un puñetazo en la cabeza, que le habría aclarado las ideas si no las hubiera tenido ya tan obscuras, lo dejó fuera de combate, murmuró por última vez, la rivoltella, y me soltó. Me levanté, recogí la novela y le eché al loco unas gotas de agua en la cara. Se recobró, irguiéndose, me miró de reojo y fue a sentarse en el sitio de costumbre, en donde, inclinando la cabeza, inició un monólogo en que omitió ya la palabra, rivoltella. Por mi parte, después de esperar un momento y de arreglarme y sacudirme un poco la ropa y lanzar 2 o 3 desaforados suspiros para normalizar la respiración, me senté y pretendí seguir leyendo, no pude hacerlo, la emoción había sido demasiado fuerte. Sentía, por allá adentro, algo así como un remordimiento, que procuré desvanecer diciéndome que no me habría sido posible proceder de otra forma. ¿Cómo discutir con él o intentar disuadirlo? Allí quedamos, hablando él, callado yo, con el libro en la mano y sin poder recobrarme. Pero nuestro martirio terminó al día siguiente, al llegar el barco en que el demente iba a ser llevado a Valparaíso, y aunque no podíamos llevarlo a bordo sino un momento antes del zarpe, descansamos pensando que ya no nos quedaban más que 2 o 3 días. Cuando bajamos del barco, una vez entregado el italiano a un contramaestre con cara de pocos amigos, el otro agente y yo fuimos a celebrar nuestra liberación con 3 botellas de vino por cabeza, adquiriendo una borrachera de no te muevas, y allí me quedé, todo un invierno, oyendo aullar el viento en las calles y silbar en las chimeneas. Vida agradable, engordé varios kilos a punta de puro cordero y a pesar de la falta de verduras y de los 15 grados bajo cero. Pero no había salido de mi casa para irme a enterrar toda la vida en Punta Arenas. Llegó la primavera, una primavera llena de aguanieve y con ella recaló allí un crucero que constituía toda la flota de guerra de la República Oriental del Uruguay. Durante 2 días lo estuve mirando desde el muelle, calculando su manga, su eslora y su puntal, haciendo conjeturas respecto al rancho que darían a bordo y buscando un motivo para embarcar en él y zarpar para el norte por el Atlántico. Me atreví, por fin, a hablar con un cabo, y con gran sorpresa de mi parte, cuando se enteró de que había navegado en un barco de guerra chileno, alcanzado hasta el Cabo de Hornos, atravesado varias veces el Golfo de Penas y aguantando, sin marearme, un temporal de otoño en Cabo Reipar, que es lo más que un cristiano puede aguantar, y que conocía, además, toda la maniobra y los reglamentos de mar. El hombre, que sin duda me tomó por Sinbad el marino, me dijo que no tendría el menor inconveniente en hablar con el comandante. Este me hizo llevar a bordo, me interrogó, le repetí toda la historia, aumentándola un poco ahora, y terminó por aceptarme para hacer la travesía hasta Montevideo como marinero de segunda, con todas las obligaciones de tal y sin más remuneración que la ropa y la comida. Además, no figuraría en el rol. Acepté, era lo más que podía desear, renuncié a mi opíparo puesto de agente de segunda clase, devolví el de 44, y me embarqué, zarpando días después en busca de la salida del estrecho. A los 2 o 3 días, ya en pleno Atlántico, navegando norte derecho, nos pescó por la cola un temporal que barrió con todo y con todos de la cubierta, hasta el punto de que no quedamos a bordo sino 2 personas que no estaban mareadas, el ingeniero de máquinas y yo. Los demás, de capitán a pinche, con el estómago en la boca y las piernas perdidas, yacían aquí y allá como trapos. Llegó un momento en que me sentí perdido en medio de aquel barco y de aquel océano. Todo pasó, sin embargo, y llegamos a Montevideo en condiciones de parecer lobos de mar. Devolví las ropas, recibí unos pesos que me ofrecieron como propina, rechacé un contrato como cabo de mar y zarpé para Buenos Aires en un barco que hacía la travesía durante la noche. Me sentía endurecido y contento, todo me salía a favor del pelo. Linda ciudad Buenos Aires, su tierra, ¿no es cierto? Bueno, allí estaba, ¿y para qué y por qué iba a gastar un dinero, que no me sobraba, en hoteles que no me hacían falta? Estábamos en plena primavera y el norte soplaba a veces como si saliera de la barriga del infierno. Dormiría al aire libre, en el banco de cualquier plaza o en el hueco de una puerta. Mi dormitorio resultó estar ubicado en la dársena sur. Se ha fijado que en los puertos hay siempre, abandonados y medio hundidos en la arena o sepultados bajo montones de tablas, unos enormes tubos. Permanecen ahí años y años y nadie sabe por qué están allí y qué van a hacer con ellos, tampoco se sabe para qué servían y si alguna vez sirvieron de algo. Me sentía cansado después de vagar todo el día por la ciudad, mirándolo y observándolo todo, y cuando, ya cerca de la medianoche, empecé a pensar en una caleta en que la recalada ofreciera más condiciones de seguridad, recordé aquel agujero y aquel tubo y hacia allá me dirigí. Cuando lo enfrenté, me dije, aquí está mi camarote, y no hay capitán mercante o de guerra que esta noche vaya a dormir mejor que yo. No se veía alma, a pesar de que muy cerca se oía el ruido de las grúas de un barco que descargaba mercaderías o cargaba cereales. Me agaché un poco, ya que la entrada no estaba calculada para seres humanos, y avancé un paso en la oscuridad, puse justamente el pie, por suerte con cuidado, encima de algo que se recogió con rapidez, retiré el pie y oí el ruido de algo que se arrastra, al mismo tiempo que alguien me decía: despacio, hay alojados. Perdone, amigo. No quería molestarlo. No se aflija. ¿Qué busca por aquí? Nada extraordinario. Aquí no hay señoras. Lo siento muchísimo. Tampoco hay comida. No tengo hambre. Qué suerte la suya. Busco algo muy sencillo. Entonces lo va a encontrar.
No es de la policía usted. No, esos pisan más fuerte y no piden perdón. Adelante, entonces, amigo. ¿Hay alguna cama disponible? Hay varias y todas buenas. Quisiera ver una. Pase por aquí. Por favor, cuidado con mis piernas. No era un diálogo, las voces salían de todas partes. Alguien encendió un fósforo y pude ver lo que allí había, 14 hombres. Me acomodé en un rincón disponible. Pieza número 15. Alguien soltó una carcajada. ¿Quiere el desayuno en la cama? No soy tan delicado. Encontró cerrada la puerta de su casa. No peleó con su señora. Tampoco. Se le perdió la llave. Nada de eso, no tengo casa, señora, ni llave. Estoy cansado y quiero dormir. Entonces todo nos une y nada nos separa. Con confianza, amigo, hay buena ventilación y los precios son módicos. Eso sí, hay que irse temprano. Los vigilantes no dicen nada por la noche, pero en la mañana les da por hablar hasta por los botones. Era aquel un albergue de vagabundos, pero de unos vagabundos muy especiales, entre ellos se encontraban hasta individuos que tenían cuentas en las cajas de ahorros y en los bancos. Allí dormían personas de los dos hemisferios y de Levante y de Poniente, españoles y chilenos, yugoslavos y peruanos, italianos y argentinos, algunos que andaban en parejas, solitarios otros, sin que ninguno fuera lo que la gente llama un vago, es decir, un hombre que por un motivo u otro no quiere trabajar, al contrario, tenían oficio y hasta profesiones, zapateros, por ejemplo, como el chileno Contreras, y abogados, como el español Rodríguez. Todo español, por el hecho de serlo y mientras no demuestre lo contrario, es abogado, decía. Había también mecánicos y carpinteros, albañiles y torneros. ¿Qué hacían allí, durmiendo en una caldera abandonada, si eran hombres de trabajo? Sencillamente, no poseían casa ni familia en la ciudad y no podían crearse una ni querían gastar dinero en arrendar otra. Y no crea usted, cada uno tenía trazado su posible destino y sabía por qué estaba allí y no en otra parte, qué esperaba y qué deseaba hacer. Trecich, por ejemplo, esperaba una oportunidad para trasladarse a Punta Arenas, a Tierra del Fuego, decía él, meta de muchos yugoslavos, no había podido llegar sino hasta Buenos Aires, trabajando en un barco y esperaba otro que, trabajando también, lo llevara hasta el estrecho de Magallanes. Tenía dinero en el banco, pero porque lo iba a gastar en un pasaje que podía pagar con su trabajo. Era joven y estaba muy lejos de ser un inválido, que pagaran pasaje los que tenían dinero de sobra o los que temían al trabajo, él no lo temía, lo deseaba, y cuando me oyó contar que venía de Punta Arenas me asaltó a preguntas, ¿cómo era el clima? Viven allí muchos yugoslavos, es cierto que todos se han enriquecido, queda oro en Bahía Valentín, no llegaré demasiado tarde. No, Trecich, ¿y si se ha acabado el oro? Si el viejo Mustá se ha hecho para su chaleco de fantasía una doble cadena con las últimas pepitas sacadas del páramo, quedan todavía muchas tierras que colonizar, muchos indios que matar o esclavizar, muchas ovejas que trasquilar, muchos bultos que cargar, mariscos que pescar, mercaderías que vender, basuras que recoger y mugre que limpiar, con todo ello pueden ganar todavía mucho dinero. Los roñosos que no tienen en la vida otra finalidad que el de ganarlo. Le tomé antipatía, todo lo reducía a nacionales y no disimulé mi regocijo cuando supe que tenía embarque para Punta Arenas, por allá debe andar todavía, buscando dinero hasta por debajo de la bosta de los animales. En comparación con aquel tragaplata, el chileno Contreras resultaba un gentilhombre, viajaba por el placer de viajar y utilizaba para ello todos los medios que el progreso ha puesto al servicio del hombre, aunque sin pagarlos, claro está, cuando lo echaban del tren de carga o de uno de pasajeros en que viajaba sin boleto, no se incomodaba y seguía viaje a pie, con su mochila a la espalda, hasta tomar otro, de ese modo había llegado, desde Santiago de Chile hasta Buenos Aires, sin gastar un centavo. Tanto que hablan de la Argentina y de Buenos Aires, vamos a ver si es cierto lo que dicen. Y allí estaba, en todo el tiempo que llevaba viajando, 4 meses la travesía Mendoza-Buenos Aires le llevó 2, no tenía apuro, y como no era un tiempo de cosecha en los campos, los conductores de trenes perseguían a los que se trepaban a ellos. No había trabajado sino en 2 ocasiones, una semana en Mendoza y 3 en Rosario, con gran pesar de sus ocasionales patrones, que no comprendían cómo un obrero con tales manos podía dedicarse a vagar. Le rogaban que se quedara unos días más, unas semanas más, unos meses más, tenían mucho trabajo y los clientes, sobre todo los de pies imposibles, estaban entusiasmados con un zapatero como aquel. He venido a pasear y no a trabajar, hasta lueguito, patrón. Y después de este inevitable diminutivo se iba paso a paso por los durmientes de la línea férrea. Si fuera por trabajar, me habría quedado en Chile, en donde tengo trabajo para toda la vida y para un poco más. Soy casado y mi mujer quedó a cargo del taller, me espera. Le dije, me voy para Argentina, a pie, y no te puedo llevar, espérame. Es aparadora y gana casi tanto como yo. ¿Cómo, entonces, quedarme en Mendoza o en Rosario trabajando para un patrón que no quiero más que ganar dinero conmigo? Ni loco. Pasaré aquí la primavera y el verano y en el otoño regresaré a Santiago. Era bajo de estatura y un poco gordo, con suave mirada, pelo largo en forma de melena y aire de poeta provinciano. Sabía recitar algunas poesías y hablaba mucho de la libertad del individuo y de la explotación del hombre por el hombre, sospeché que fuese anarquista. Pasé muchos ratos conversando con él y hablábamos sobre todo de Santiago, nuestra ciudad natal, que conocía muy bien. Pero no se trataba de conversar mucho tiempo, y las amistades que se hacían en aquel tubo no eran, tampoco, para siempre, cada uno tenía su intención y su destino y debía realizarlo, aquello no. Era club, aunque se le conociera con el nombre de Hotel de los Emigrantes, había que seguir y seguimos. Empecé a buscar trabajo, un trabajo cualquiera, en donde fuese y para lo que fuere, oficina, tienda, fábrica, almacén, camino o construcción, a pleno sol, pero era difícil hallar algo,
Decenas y aún centenas de seres de todas las nacionalidades, edades y procedencias, vagabundos sin domicilio, como yo, y otros con domicilio, y todos sin tener que comer, mendigaban empleos de 20 o 30 pesos mensuales. Eso era en la ciudad, llena de emigrantes, algunos de ellos llorando por las calles, italianos o españoles, palestinos o polacos, que venían a hacerse ricos y que en estos momentos habrían dado cualquier cosa por haber nacido en la porca América, o por no estar en ella. En los campos era peor, vagaban por miles, de un punto a otro, hablando diferentes lenguas y ofreciéndose para todo, aunque solo fuese por la comida, se les veía en los techos de los vagones de carga, como pájaros enormes, macilentos, muertos de hambre, esperando la cosecha, pidiendo comida y a veces robándola. Estuve allí 1 mes y medio y no encontré trabajo ni para matar cucarachas, y eso que había muchas. Un día me ocurrió algo curioso, estaba en una calle cualquiera, afirmado en una pared y pensando cómo salir del paso y desesperado ya de mi situación que era, o frica, como dicen los peruanos, cuando vi pasar a un hombre joven, delgado, de lentes, que durante unos segundos, mientras pasaba ante mí, me observó, me molestó su curiosidad y le di una mirada de reojo mientras se alejaba, se le veían muy gastados los tacones de los zapatos y el traje mostraba brillos en las posaderas y en la espalda, no nadaría en la abundancia. Instantes después, y cuando ya lo tenía olvidado, sentí que alguien, que se acercó sin que yo lo sintiera ni viera, me tomaba de la mano y ponía algo en ella, alejándose enseguida. Me miré la mano, tenía en ella un billete de 1 peso. ¿Por qué? ¿Quién era? Lo ignoro. Si yo fuera judío habría creído que era el profeta Elías, pero, en verdad, no era necesario ser profeta para darse cuenta, por mi cara y mi aspecto, de que estaba en una brava encrucijada. Le agradecí profundamente el peso y me alejé, un poco avergonzado, pero apretando bien el billete en la mano. Por suerte, mi padre, a quien había escrito, me mandó dinero y pude regresar a Chile. Volví al hijo pródigo. Mi padre seguía tan profesor como antes, las matemáticas, la gramática, la biología, la física. Entré a aprender carpintería en una escuela de artes y oficios. Pero allí, entre las tablas del taller de carpintería, también había que estudiar historia, no historia de la carpintería, sino historia patria, que no tiene nada que ver con las maderas, y castellano y geometría y educación cívica, y eso no era lo peor era que tampoco servía para carpintero, tengo unos ojos que no me sirven más que para lo indispensable, para no tropezar con los postes. Por otra parte, no sabía qué hacer en mi casa, mi madrastra es una mujer hermosa, pero muy triste, tiene 30 años menos que mi padre, que se casó con ella a los 52. Este hombre, dedicado toda su vida a su profesión y a sus estudios, ha tenido siempre, al parecer, gran atractivo para las mujeres, aunque se me ocurre que ha sido un atractivo de dominio, es decir, las mujeres, más que enamoradas de él, han debido sentirse dominadas por él. A veces quiero suponer cómo era mi madre y cómo debió sentirse en las manos de ese hombre con atractivo amoroso y tan competente para el álgebra, que le estrujo la juventud y las entrañas con su pasión de hombre indiferente a lo que no es propuesto con rigor lógico. Nunca me ha hablado de ella. Ha sido casado 2 veces y sospecho que además tuvo amores, largos y fructíferos, aunque ocultos, con una tercera mujer, muerta en el anonimato o que aún vive y de la cual sospecho que soy hijo. Mi hermano mayor no soportó por mucho tiempo y partió hacia Estados Unidos, por allá andará y ojalá que no ande como yo. 9. Y así, caminando sin prisa, uno junto al otro, como embarcaciones abarloadas, nos acercábamos al mar, llevados por nuestras piernas, por nuestros recuerdos y por los personajes de nuestros recuerdos, que caminaban, por su parte, dentro de nosotros. Durante un trecho el río se apartó de nuestro lado y dejamos de verlo. Reapareció, avanzando desde el norte, muy cambiado, había reunido todas sus pequeñas y húmedas lenguas, cansadas de arrastrarse trabajosamente, durante kilómetros, sobre capas de guijarros. Llegaba ahora grueso e importante, reposado, como si no tuviera nada que ver con el río de una legua más atrás, ese río dividido y saqueado por campesinos e industriales. Pero era demasiado tarde para engrosar y tomar aires de importancia, el mar está allí y es inútil la aparente grandeza de los últimos momentos. No tienes más remedio que entregarte, ya no puedes devolverte, desviarte o negarte. Por lo demás, saldrás ganando al echar tus turbias aguas, nacidas, no obstante, tan claras, en esas otras, tan azules, que te esperan. Está anocheciendo y pronto encenderán las luces de Valparaíso. 10. ¿Qué podía contar a mi amigo? Mi vida era como secreto, una vida para mí solo. Un día murió mi madre. Mi padre nos despertó al amanecer. Mamá está mal, dijo. Agregó, dirigiéndose a los mayores, vengan ustedes. Joao y Ezequiel se vistieron y salieron. Los otros dos, luchando con el sueño y con el sobresalto, nos quedamos sentados en la cama. Transcurrió un largo rato. Se oyeron pasos de caballos y el retintín de la campanilla de una ambulancia, después, pasos y voces dentro de la casa. Luego todo quedó en silencio. Por fin, Ezequiel apareció en el cuarto. Nos vamos, anunció. Papá dice que no se muevan de aquí. Volveremos pronto. ¿Qué pasa, Ezequiel? Mamá está enferma. ¿Qué tiene? Se encogió de hombros e hizo ademán de retirarse. Ezequiel. Llamé. ¿Para dónde la llevan? A la asistencia pública. Se fue. Sonó la puerta de calle, se oyó de nuevo la campanilla de la ambulancia, y Daniel y yo, mirándonos a la luz de la vela, nos quedamos solos y callados, expectantes. ¿Qué tendrá? Mi madre gozaba de buena salud, nunca se quejaba y jamás la vimos, como a otras señoras, ponerse en las sienes paños con vinagre, torrejas de papas o trozos de papel de cigarrillo. Aquella repentina enfermedad, más que asustarnos, nos sorprendió. Levantémonos. Propuse a Daniel. Estaba oscuro aún y hacía frío.
Daniel se negó. ¿Para qué? ¿Qué haríamos en pie? Le encontré razón y allí nos quedamos, despiertos e inquietos, imaginando mil cosas y hablando a ratos. Entrada la mañana, ya en vías de tomar nuestro desayuno, sentimos que abrían la puerta de la casa. Salimos al patio. Vimos que papá avanzaba hacia nosotros, tenía los ojos enrojecidos y sus labios estaban pálidos y temblorosos. Inclinamos la cabeza, asustados. Puso sus manos sobre nuestros hombros y la dejó ahí durante un momento. Después dijo, articulando con dificultad las palabras: Mamá ha muerto. Se alejó y entró a su dormitorio, cerrando la puerta tras sí. Daniel y yo rompimos a llorar. Joao y Ezequiel, que entraron después de nuestro padre, se acercaron a nosotros, lloraban, las manos en las bocas, inclinado el cuerpo, como si algo les doliera en las entrañas. Ahí nos quedamos durante una eternidad, inmóviles sin mirarnos o mirándonos como a hurtadillas, no sabíamos qué era necesario hacer y no nos atrevíamos a hacer nada, todo nos parecía superfluo o inadecuado. El desayuno se enfrió en la mesa y el agua hirvió hasta agotarse, se apagó el fuego y nadie prestó atención a los gritos de los vendedores, que todas las mañanas, a hora fija, gritaban en la puerta su mercadería. No se escuchaban ruidos en el dormitorio de nuestro padre y nadie se acercó a llamar a la casa. Éramos nuevos en el barrio y estábamos, además, recién llegados a Buenos Aires, ni vecinos, ni conocidos, ni amigos, soledad y silencio. En unas horas, en menos de un día, la casa era otra y otros éramos nosotros, otro también, con seguridad, nuestro padre. Todo cambiaba y todo cambia terriblemente. Lo sentíamos en nuestra inmovilidad. Deberían pasar días, meses quizá, antes de que pudiéramos, si es que podíamos recuperar el movimiento. Ya muy avanzada la tarde sentimos pasos en el cuarto de nuestro padre. Un momento después abrió la puerta. Estaba envejecido, demacrado el rostro, inclinado el cuerpo. Nos buscó con la mirada, allí estábamos, sentados o de pie, afirmado alguno contra un muro, mirando aquel hacia el cielo y este hacia el suelo, retorciendo el pañuelo o limpiándose las uñas interminablemente. Nos habló. Vengan, dijo. Nos pareció que hacía años que no se oía una palabra en aquella casa. Nos acercamos y nos llevó al comedor. Se sentó, poniendo sobre la mesa sus largos brazos. Le temblaban las manos, aquellas manos blancas, grandes, de vello rojizo, seguras, hábiles, que quizá nunca temblaban. Las juntó, tal vez para evitar el temblor, y dijo, mirándonos de uno en uno: no es mucho lo que tengo que decirles. Lo que nos sucede es terrible. Todo, sin embargo, se reduce a que mamá ha muerto. Su voz tuvo como una trizadura, se contuvo y continuó, mientras nosotros rompíamos a llorar en silencio. Ha muerto mamá. Para cualquier hombre esto es una desgracia, para mí es más que eso. Ustedes saben por qué. Ya no podré hacer lo que hacía, estoy atado de pies y manos, y es necesario mirar hacia otra parte, no sé todavía hacia dónde. Por desgracia, no tengo dinero y estoy en Buenos Aires, en donde soy conocido y en donde me sería muy difícil vivir tranquilo. No sé qué voy a hacer, pero algo haré. Mientras tanto, tenemos que arreglarnos como podamos. Espero que harán lo posible por ayudarme. Cayó y separó las manos, ya no temblaban. Ahora, dijo, levantándose: es necesario pensar en este momento. Papá, dijo Joao, vacilante, no tenía parientes en Chile la mamá. Tal vez, contestó mi padre, deteniéndose, pero parientes lejanos que ni siquiera la conocieron y que quizá ni sepan que existió. Sus padres murieron hace años y sus hermanos también, salvo uno, que está en un convento. No tenemos a quién recurrir por ese lado, por el mío, tampoco, no tengo un solo gato que me maulle, fuera de ustedes. Cayó y miró la mesa. Recojan eso, dijo, refiriéndose al servicio del desayuno, y vean modo de comprar algo para comer. Iba a salir, pero se detuvo. Mamá será enterrada mañana, advirtió. Iremos al hospital a buscarla y de allí la llevaremos a Chacarita. Iré yo con Joao y Ezequiel. No es necesario que vayamos todos y es mejor que no vayamos todos. La casa empezó a marchar, pero a tropezones, tuvimos que hacerlo todo y todo salía tarde o mal. Y lo peor no era eso, lo peor era la seguridad, el convencimiento de que aquello no podría continuar en esa forma, debería haber una salida, una solución, que no sabíamos cuál era ni cuál podía ser. Nuestro padre debía decidir, aunque, según nos dábamos cuenta, no le sería fácil hacerlo. Podía disponer que abandonáramos nuestros estudios y trabajáramos, pero no era toda la solución, alguien debía estar en la casa y no se sabía quién pudiera ser. Necesitábamos una mujer, una sola, no había ninguna. Podía tomarse una sirvienta, era lo más sencillo, pero eso debía disponerlo nuestro padre. Estaba por verse, además, si se encontraría una sirvienta para una familia cuyo jefe es un ladrón conocido. Joao tomó el mando de la cocina, sabía cocinar tanto como hablar guaraní, Ezequiel le ayudaba y Daniel y yo nos hicimos cargo del aseo y de las compras, ocupación más fácil y más rápida. Mi padre era de una inhabilidad absoluta en cuanto a todo aquello, lo único que sabía, en labores domésticas, era pegar botones y los pegaba de tal modo que parecían cosidos con alambres, no se volvían a soltar, pero hasta allí llegaba. En cuanto a cocina, no distinguía una olla de una sartén y le asombraba que las papas tuviesen una cáscara que debía mondarse. Se paseaba por la casa durante horas, pensativo, deteniéndose ante los muros, que miraba y remiraba, o ante las puertas y ventanas. Hablaba, en general, muy poco, y en aquellos días habló menos que nunca. Su mente buscaba una salida al callejón y se percataba de que sus hijos estaban pendientes de él, era ahora nuestro padre y nuestra madre, todo junto, sin tener, por desgracia, las condiciones necesarias para uno y otro papel, por lo demás, nadie las tendría. Le mirábamos y callábamos también. Una noche advertimos que se disponía a salir, era la hora de siempre. Vuelvo pronto, dijo, como excusándose por la salida.
Acuéstense y no dejen ninguna luz encendida. Salió, cerrando tras sí, silenciosamente, la puerta, tal como si siempre lo hacía. Nos acostamos tarde. Al amanecer, en los momentos en que los 4 hermanos dormíamos, alguien dio fuertes golpes en la puerta. Despertamos sobresaltados, y Joao, encendiendo la vela, se sentó en la cama. ¿Quién será? Tartamudeó. No me atreví a decirlo, pero conocía esos golpes, nadie más que la policía llamaba así. Joao fue a la pieza de papá, no había llegado. Con Ezequiel fueron hacia la puerta de calle. ¿Quién es? Se oyó preguntar a Joao. La respuesta fue la que yo esperaba: Abran, es la policía. Era inútil negarse y Joao abrió. 3 hombres entraron y cerraron la puerta. Papá no está, quiso explicar Ezequiel. Ya lo sabemos, respondieron con desenfado. Daniel y yo empezamos a vestirnos y en eso estábamos, en calzoncillos, cuando uno de los hombres entró en el cuarto. Nos miró. Muchachos, dijo, como si hubiera dicho lagartijas. ¿Hay más gente en la casa, además de ustedes? Preguntó. No, señor, murmuré. Bueno, dijo. A ver, vos, echa una mirada por acá, ordenó a alguien y se retiró. Otro hombre entró. Vístanse y salgan, exclamó al vernos. Salimos al patio, nos reunimos con Joao y Ezequiel y allí permanecimos en tanto los 3 hombres registraban la casa centímetro por centímetro, dando vuelta a los colchones, abriendo los cajones, destapando las cacerolas, tanteando los muros. Por fin, nos registraron a nosotros. No hay nada, dijo el hombre que entró primero, gordo, blanco, de bigotes castaños y ojos claros. Vamos, muchachos. Los 4 hermanos, de pie en el patio, inmóviles y callados, parecíamos fantasmas. Los hombres pasaron frente a nosotros, sin mirarnos, como si no existiéramos, y se dirigieron hacia la puerta. Abrían y se disponían a marcharse, cuando Joao corrió hacia ellos. Señor, dijo. El hombre gordo se detuvo y dio media vuelta. ¿Qué pasa? Exclamó. Joao preguntó, ¿y mi papá? El hombre lo miró, sorprendido, y miré también a sus compañeros. El gallego está preso, aseguró, como si asegurara algo que todo el mundo sabía. Giró de nuevo y se dispuso a salir, sus compañeros salieron delante. Antes de cerrar, mirándonos, agregó, y ahora tiene para mucho tiempo. Cenó, dando un gran portazo. No tenía miedo de que le oyeran. 11.